Buenos días. Entonces, asistimos hoy, jueves 15 de julio, a la defensa del trabajo final de graduación del estudiante Ramiro Aizpurú. El título del trabajo es Brote de carbunclo en terneros al pie de la madre en el partido de la Prida. El tutor fue el doctor Francisco Mujica, la directora fue la doctora Juliana Cantón y su evaluadora es la doctora María Belén Riccio. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo realicé la tesina con el título de Brote de carbunclo en terneros al pie de la madre, en el partido de la Prida. Mi tutor de residencias, Francisco Mujica, y mi referente, bueno, yo soy Aizpurú Ramiro. El objetivo de esta tesina es describir un brote de carbunclo en terneros al pie de la madre ocurrido en febrero del 2018 en un establecimiento de cría del partido de la Prida. Primero voy a comenzar hablando de una pequeña revisión bibliográfica de carbunclo y luego les voy a presentar el caso clínico. El carbúnculo bacteriano es una zoonosis de declaración obligatoria que se encuentra mundialmente distribuida y en Argentina es una enfermedad endémica. La enfermedad afecta a todos los vertebrados con diferente susceptibilidad. Se los pueden clasificar en diferente susceptibilidad, como mayor susceptible, como medianamente susceptible y refractarias a esta enfermedad. Como las especies incluidas dentro de la mayor susceptibilidad de carbúnculo son los rumiantes domésticos y silvestres. Dentro de los medianamente susceptibles podemos encontrar a los carnívoros, equinos, cerdos, y acá entra dentro de esta clasificación el humano. Y como refractarios a esta enfermedad podemos encontrar a las aves, que se cree que está relacionado por su alta temperatura corporal. También hay excepciones dentro de esta clasificación de los refractarias a esta enfermedad, como son las avestruces, los patos y los gansos. Como antes dije, es una zoonosis que afecta al hombre. Esta puede presentar tres formas clínicas. El carbunclo dérmico o grano malo, vulgarmente llamado, se presenta principalmente en los trabajadores rurales, que estos tienen una costumbre, que es cuerear a los animales cuando estos mueren. Estos trabajadores, por el trabajo que realizan, tienen las manos y los brazos lacerados, lesionados, lo que podría favorecer a la infección. Esta presentación no es una presentación dolorosa, lo que no se acude al médico con tiempo, y puede progresar y producir una septicemia hasta la muerte del individuo. Tiene una letalidad que varía del 5 al 20%. La segunda presentación es el carbunclo pulmonar. El carbunclo pulmonar se presenta cuando se aspira polvo con contenidos de esporas. Comienza como una infección de las vías respiratorias superiores común, que después puede ir avanzando hasta producir una septicemia y muerte del individuo. La última y tercera presentación es el carbunclo gastrointestinal. El carbunclo gastrointestinal presenta una gastroenteritis aguda con deposiciones hemorrágicas y vómitos que tiene una letalidad que varía de un 25 a un 75%. La etiología de esta enfermedad es el Bacillus anthracis. Es una bacteria que pertenece a la familia Bacilliaceae del género Bacillus. Es una bacteria gram positiva, aerógena, inmóvil, con capacidad de esporular. La podemos encontrar en dos diferentes presentaciones, ya sea la bacteria vegetativa como en la forma de... La bacteria vegetativa la podemos encontrar en tejido de los animales infectados. Esta tiene una capacidad que es intercambiar información genética con otros géneros Bacillus, lo que esto nos indica que podemos encontrarla fuera del animal hospedador. Como ya dije anteriormente, el Bacillus anthracis tiene la capacidad de esporas, que estas esporas tienen una resistencia muy alta, ya sea al frío, al calor, a la desecación, a desinfectantes, a radiaciones ultravioleta. Estas esporas en condiciones de laboratorio o en tierra estéril tienen una vida muy larga.
En cambio, en condiciones naturales, compiten con los microbios saprófitos de la tierra, lo que se podría llegar a disminuir su vida. Algunos suelos poseen características que permiten la supervivencia de las esporas. Estos se denominan campos malditos. Estos campos malditos están relacionados a suelos chernozémicos, que son suelos con alta cantidad de materia orgánica, que le permiten a las esporas realizar un ciclo subsidiario fuera del animal hospedador. Los brotes están relacionados a cambios climáticos, ya sea lluvias fuertes después de sequías sequías Las esporas, a su vez, tienen una característica que tiene una densidad de flotación alta, lo que le da, lo que puede llegar a ir de un territorio a otro mediante, por ejemplo, fuertes lluvias. Los animales pueden ingerir las esporas, ya sea de la superficie del territorio, como también de material contaminado. Un seguimiento epidemiológico que se realizó durante 23 años en la provincia de Buenos Aires, que incluyó a 30 partidos, demostró que el 14% de los animales muertos de muerte súbita fueron a causa de carbúnculo. También manifestó que hubo 82 casos de muerte de casos de carbúnculo en personas, de los cuales 2 murieron. Bueno, pasamos a la patogenia, que el contacto del animal con las esporas es favorecido con el clima, porque siempre se da en condiciones, en climas cálidos, donde la vegetación es escasa y los animales tienen que pastorear cerca del suelo. El animal puede ingerir ya sea esporas o formas vegetativas de Bacillus anthracis. Y las vías de ingresos son vía digestiva, que es la más común, o puede llegar a ser vías respiratorias. La secuencia de pasos, desde la ingestión de endosporas o formas vegetativas a la aparición de lesiones, es en gran parte desconocida. El animal ingiere endosporas que evaden la acidez gástrica y llegan a la mucosa intestinal mediante movimientos peristálticos. Se sugiere que estas endosporas pueden germinar, colonizar la mucosa intestinal y producir secreciones de toxinas que conllevan a la enfermedad. Pero también se cree que germinan, colonizan la mucosa intestinal y a través de los ganglios linfáticos, de las vías aferentes linfáticas, llegan a los ganglios linfáticos mesentéricos, ya sea de forma libre o dentro de macrófagos, donde dentro de los ganglios linfáticos mesentéricos se multiplican y producen una liberación constante de bacterias hacia las vías eferentes linfáticas, que van hacia el vaso, sangre, donde se sigue multiplicando la bacteria, se produce un colapso del sistema retículo endotelial y finalmente una bacteremia terminal. Tiene 2 factores de virulencia, la cápsula y la toxina de 3 componentes. La cápsula es para establecer la infección, mientras que la toxina de 3 componentes es la que produce el daño propiamente dicho. La cápsula está compuesta por ácido polideglutámico. La toxina de 3 componentes está compuesta por el antígeno protector, el factor letal y el factor del edema. Esta funciona como un sistema AB. ¿Qué significa? Que si son iniculadas por separado, no producen ningún daño. El antígeno protector toma contacto con la membrana celular, polimeriza y forma un preporo, al que se le van a unir el factor letal o el factor del edema, que mediante endocitosis ingresan a la célula y se forma un poro funcional, lo cual estas producen interrupción de las funciones celulares. El factor del edema altera el transporte de agua y electrolitos y a su vez convierte el ATP en AMP cíclico, que es lo que produce un edema celular. El factor letal
interrumpe las vías de transducción de la célula, produciendo la lisis celular. A su vez, se cree que se produce una interrupción de coagulación, produciendo una coagulación intravascular diseminada y agotamiento de los precursores de la coagulación. Los signos clínicos van a depender de dos cursos, que está el curso hiperagudo, que es de 1 a 2 horas, o el curso agudo, que hace hasta 48 horas. El curso hiperagudo es el que se presenta al principio de un brote. Muy pocas veces se ven signos dentro de este curso de la enfermedad, que es el curso fulminante. Si se puede llegar a ver un signo es el aumento de temperatura o congestión de las mucosas. En cambio, en el curso agudo, que es hasta 48 horas, se pueden presentar signos como salida de sangre sin coagular, de orificios naturales, congestión de las mucosas, apatía con periodos de excitación. En las vacas preñadas pueden presentar abortos y, por ejemplo, en vacas lecheras se puede ver la leche con contenido sanguinolento. Los hallazgos de necropsia que podemos ver en un animal muerto por carbúnculo son salida de sangre sin coagular por orificios naturales. El rigor mortis puede estar presente o no, si está, es en corto tiempo. Una esplenomegalia con presencia o no de barro esplénico. Líquido cero sanguinolento en todas las cavidades. Y órganos y ganglios congestionados y teñidos de color sanguinolento. El diagnóstico de esta enfermedad, ¿cuándo se sospecha de carbúnculo? Cuando haya muerte súbita, sin causa aparente, de animales. Cuando se presente salida de sangre sin coagular por orificios naturales. Y cuando los hallazgos de necropsia y los antecedentes del campo nos lleven a un diagnóstico presuntivo de carbúnculo. Una encuesta epidemiológica de 46 casos confirmados durante 10 años nos brindó esta información, que el 93% de las muertes fueron muertes súbitas sin signos, o sea, de la forma fulminante. El 78% presentó arrojamiento de sangre del cadáver, el 95% fue por ano y vagina y el 74% por ollares y boca. El 67% presentó esplenomegalia, mientras que de ese 67%, el 52% presentó barro esplénico. Y a su vez, el 52% de los cadáveres presentaron ojos comidos por las aves. Acá tenemos que tener en conciencia de que las aves son transportadores de esta enfermedad. Métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos que se utilizan es el cultivo de identificación y la inoculación en ratones, que es muy eficiente. También existe como otro método diagnóstico la inmunocromatografía, que se puede realizar, es un método diagnóstico que se puede realizar a campo, pero no tiene una sensibilidad muy buena. Y otro método diagnóstico es el PCR, que se utiliza para identificar cepas patógenas de cepas vacunales. Las muestras de elección son muestras que pongan en riesgo mínimo la contaminación ambiental y a su vez pongan en riesgo mínimo la contaminación de la muestra. La muestra de elección es hueso largo, ya sea metacarpo o metatarso, líquido ocular y sangre periférica de venas superficiales. El tratamiento tiene muy pocas probabilidades de recuperación un animal que esté enfermo de carbúnculo, pero se pueden realizar tratamientos que se sugieren que pueden llegar a ser eficientes cuando solamente se presenta el signo de aumento de temperatura sin que se hayan presentado los otros signos. Antes se utilizaba la penicilina, pero se observó que la streptomicina y la oxitetraciclina son más eficientes. También se demostró que Bacillus anthracis es sensible a la ampicilina, eritromicina, tetraciclina, meticilina y netelmicina. También
se pueden realizar tratamientos con antisueros que son eficaces, pero es muy caro y muy difícil de conseguir. La prevención y control de esta enfermedad. Hay dos acciones que se deben hacer para prevenir y controlar esta enfermedad. La vacunación del rodeo y a su vez el tapado controlado de los animales que murieron por esta enfermedad. A su vez, se puede, para prevenir esta enfermedad, se le puede dar buena calidad de pastos a los bovinos para reducir el riesgo de que levanten esporas del suelo. La vacunación es una vacuna obligada de cepa autorizada por el SENASA, que es la cepa Stern, que es una vacuna viva, esporulada, atenuada. La campaña de vacunación comienza en el periodo de 1 de marzo o la primera campaña antiaftosa, lo que comience primero, y finaliza cuando el 1 de diciembre o la segunda campaña de aftosa, lo que finalice después. La población blanco son bovinos mayores a 8 meses de edad, pero se pueden vacunar bovinos de menor edad según los factores de riesgo del establecimiento. También hay excepciones para la vacunación de carúnculo, como son los frigoríficos, siempre y cuando el destino del animal sea de faena y animales provenientes de ferias. La protección efectiva de esta vacunación es de 12 meses. Una encuesta epidemiológica que se realizó en 1990 hasta el 2000, durante 10 años, en los campos que hubo carbúnculo, el 72% no vacunaba contra esta enfermedad, mientras que el 28% vacunaba, de los cuales el 72% vacunaban encargados o peones y el 24% propietarios. Y solo el 4% del 28% vacunaban los veterinarios. El tapado controlado es una acción que se debe realizar cuando mueren los animales de carbúnculo. No se deben mover los animales cuando mueren de carbúnculo. Se debe realizar el tapado controlado en el mismo lugar que murió. Lo primero que se realiza es rociar el animal con formol al 5%, al igual que sus alrededores, tapar el animal con un nylon de 100 micras o más de color negro y poner tierra sobre el nylon, alrededor del nylon, para que este no se vuele. Después de 9 meses, de 270 días, se debe producir la desactivación del tapado controlado, que es la incineración ya sea del nylon y los restos de materia que quedan del animal. Los fundamentos de este tapado controlado es hacer competir la flora bacteriana con el Bacillus anthracis, crear un ambiente controlado de una pseudopasteurización, que es con los calores del día y los fríos de la noche, inactivar el Bacillus anthracis con el formol a 5%, evitar la dispersión de Bacillus anthracis por los animales carroñeros. Siempre que tengamos un tapado controlado en el campo activo, tenemos que ir a controlar que no se haya roto en halo por ningún animal. Y favorecer la destrucción de materia orgánica. Ahora pasamos al caso clínico. El caso clínico se produjo en febrero del 2018, en un campo de cría del partido de La Prida, con mortandad de terneros Aberdeen Angus negro. Los antecedentes del campo. Es un campo de 395 hectáreas, todo dedicado a la cría. El lote, problema que se tuvo que ir, constaba de 125 vacas y 90 terneros, de los cuales 6 murieron en el lapso de una semana. También los antecedentes, en la anamnesis, se vio que en el año 2015 el establecimiento tuvo un brote de carbúnculo que murieron 7 vacas y 6 terneros. En el 2015, en este brote, no se vacunaban los animales contra carbúnculo. Es un dato que hay que tener en cuenta. Y a su vez, la alimentación, cuando se produjo este brote del año 2018, la alimentación era de baja disponibilidad. La sanidad. En octubre, los terneros se le daba la primera dosis de mancha, gangrena y enterotoxemia, y a su vez se castraban los terneros machos. Y vacas y toros, si era necesario, se le daba un antiparasitario. En noviembre, diciembre, se daba la vacuna antiaftosa a los terneros, vacas y toros, carbúnculo a vacas y toros, y la segunda dosis de mancha, gangrena y enterotoxemia a los terneros.
Y en marzo-abril se vacunaba el total de los terneros con antiaftosa, se daba brucelosis a las hembras, se vacunaba contra carbúnculo al total de la población y antiparasitarios a los animales de reposición que eran propios del mismo campo. La evaluación inicial y cuadro clínico. Lo que se observó es un ternero muerto de 5 meses de edad que no presentó ningún signo clínico según el dueño del campo. Era un ternero de grado de putrefacción 2, en escala de 0 a 3. Era de 5 meses de edad, no sé si lo dije o no. A la necropsia, como ya se estaba al tanto de que hubo un brote de carbúnculo en el año 2015, se tomaron las precauciones necesarias a realizar la necropsia. Se llevó guantes, mameluco, formol, se puso en decúbito lateral el animal para ver directamente el tamaño del vaso, que tenía una esplenomegalia, vaso levemente aumentado. Se accedió a cavidad abdominal, lo cual se vio líquido cero hemorrágico, y ahí se decidió terminar con la necropsia, no seguir adelante. Se tomó la muestra de metacarpo, a la cual se le puso una bolsa hermética en una caja de tergopol con refrigerada, y se rotuló y se le envió al laboratorio, de cual el laboratorio a las 24 horas dio como positivo carbúnculo Bacillus anthracis. El plan de acción que se realizó es la denuncia ante SENASA, el cual interdictó el campo. Se realizó una vacunación masiva del establecimiento y una vacunación a anillo en los campos aledaños. Discusión. ¿Qué podemos decir? Que se presentó el caso sin signos clínicos, o sea, la forma fulminante de la enfermedad. Se observó salida de sangre, leve aumento de tamaño del vaso, líquido cero hemorrágico. Siempre tenemos que tener en cuenta en este caso que ya hubo un brote en el año 2015 con mortandad de animales. A partir de ese brote, el campo se empezó a vacunar 2 veces al año. Pero, que quiero que queden claro, que se presentó en esta categoría el caso clínico, porque al momento de vacunar, en noviembre, diciembre, eran terneros muy chicos de edad. Entonces se los vacunaba en marzo, abril. Ahora, a partir de este brote, el propietario del campo, y bueno, el veterinario, se empezaron a vacunar los animales independientemente de la edad. La toma de muestra fue correcta para enviar al laboratorio. Se podría haber tomado líquido ocular o sangre periférica, pero lo cual no se pudo realizar por el grado de putrefacción que tenía el animal. Bueno, la vacunación era correcta, es lo que hablé anteriormente de la anamnesis, y bueno, ya como lo dije al principio, la disponibilidad forrajera pudo haber sido lo que produjo esta enfermedad, ya que era una disponibilidad forrajera muy baja. Conclusión, puedo exponer que el caso expuesto fue un brote de carbúnculo. Quiero dejar resaltado la importancia de la vacunación y la acción del tapado controlado para que no se produzca la diseminación de la enfermedad. Bueno, ya esta es mi presentación. Espero haber sido claro y agradecer a todos por la predisposición, ya sea a Juliana, a Florencia y a Belén. Muchas gracias por todo.